Buenos días chicos, hoy día en la clase de física vamos a ver el tema ahora de dinámica. Ya la semana pasada hemos visto estática 2, ya hemos terminado con estática 1, hemos visto momentos de una fuerza, cómo se aplica la fuerza al momento de girar, de hacer cuerpos que giren, sea tanto en forma horaria como en forma antihoraria. En este caso, los que se llamamos brazos, los brazos de las maquinarias, por ejemplo. Teníamos, recuerden, un punto, centro, todo el brazo, dependíamos de ciertos puntos hasta donde llegaba la distancia donde se va a aplicar la fuerza. Centro de giro, el cual iba a permitir que el cuerpo, como les había mencionado anteriormente, gire ya sea en forma horaria o en forma antihoraria. Entonces vamos a ver ahora dinámica. El hombre siempre ha tenido la curiosidad de saber qué es lo que genera el movimiento de los objetos y de los cuerpos celestes, ya sea planetas, estrellas, etc. Descubrirlo tomó muchos años y el aporte de grandes científicos, Galileo, Kepler, Copérnico, Descartes, etc. Todos estos aportes se lograron sintetizar en las tres leyes del movimiento desarrolladas por Isaac Newton. Tenemos la primera ley, que es la ley de la inercia, que les había mencionado. La ley de la inercia, recordando, era la ley en la cual nosotros siempre vamos a regresar a nuestro estado de reposo. Siempre vamos a estar en nuestro estado de reposo. En la segunda ley, la ley de la fuerza o ley de la condición de equilibrio, recordemos que fuerzas, para que un cuerpo esté en equilibrio, las fuerzas que van a una dirección deben ser iguales a las fuerzas que van a la misma dirección. Significa que la fuerza resultante debe ser cero. Y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, nosotros ya sabemos que siempre cuando al realizar una fuerza siempre va a tener una fuerza de reacción. Entonces seguimos leyendo. Estas leyes permitieron entender mejor el movimiento de los cuerpos y las causas que lo provocan, naciendo de esta manera la dinámica lineal y circular. Tenemos la primera ley, la ley de inercia, que nos la primera ley necesaria dice que todo cuerpo continuo en su estado de reposo y movimiento a velocidad constante, mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior que lo obliga a cambiar de velocidad. Como les he dicho, debe estar en la misma, debe en este caso contar un MRU, está en el mismo estado de reposo, que no implique ninguna fuerza. Tenemos la propiedad que tiene un cuerpo de mantener su estado de reposo de movimiento a velocidad constante, se llama inercia. La medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo dado es una magnitud física escalar denominada masa del cuerpo. En mecánica se considera que la masa es una cantidad escalar positiva y constante para cada cuerpo dado, es decir, no depende de la velocidad del cuerpo considerado. La unidad de medida de la masa en el sistema internacional nosotros vamos a saber que es el kilogramo. Ejemplo, algunas veces si no disminuimos la velocidad del auto, este puede salirse a la carretera en la curva, ya que por ley de inercia el auto trata de conservar su velocidad constante. Y acá vemos, tenemos que nosotros sabemos que se debe disminuir la velocidad, porque si nosotros vamos a una velocidad constante, al momento no va a ser muy difícil porque el cuerpo va a tratar de conservar su velocidad constante, o sea, va a ir en un MRU. Por eso recordemos que el estado de inercia hablaba también sobre que el cuerpo debía mantener o en estado de reposo o un MRU en velocidad constante. Pasamos a la segunda ley de Newton. Descubre que un cuerpo sometido a una fuerza resultante R no nula presenta siempre una velocidad variable. Es decir, que el cuerpo experimenta una aceleración. Sus observaciones y experimentos le permitieron establecer la siguiente ley. Toda fuerza resultante no nula que actúa sobre un cuerpo le produce una aceleración que será de la misma dirección y sentido que aquella. Y su valor será directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a su masa. Y acá vemos la proporción de los cuerpos. Un cuerpo en movimiento
estableciéndose por 3. Ahora, en este caso nos está hablando de fuerzas no nulas. En este caso nos habla de fuerzas no nulas. En cambio, en lo que es condición de equilibrio, nos habla ya de fuerzas nulas, que debe dar una fuerza resultante. Entonces acá vemos que 3 fuerzas están siendo aplicadas en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros de esas 3 fuerzas vamos a sacar una fuerza resultante. Significa que esas 3 fuerzas las vamos a convertir en solamente una fuerza. Y acá tenemos aceleración es igual a fuerza resultante sobre la masa. Donde fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, porque estamos sumando las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, es igual a masa por aceleración. Nosotros ya sabemos que la fórmula de la fuerza es masa por aceleración. En este caso es fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Nosotros estamos simplificando estas 3 fuerzas. Nosotros simplificamos F1, F2 y F3 en una sola fuerza. Es por eso que ponemos el frente fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Las magnitudes y sus respectivas unidades en el 6 son A, nosotros sabemos que es aceleración, metros por segundo al cuadrado, masa, kilogramos, y FR es fuerza resultante, que sabemos que es su unidad en newtons.